Marcos 10:23. Y el día de hoy vamos a estar contestando a la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo alguien puede llegar a ser salvo? Pero antes de que comencemos, quisiera que pensaran y se imaginaran esta historia. Imagínense que hay un par de delincuentes, un par de hombres que son malvados, que causan daño en todas sus acciones. Su vida realmente es para lastimar a otros, es lo único que hacen. Desde jovencitos estuvieron dañando personas, cada vez sus delitos son peores y peores. Han lastimado a su familia, han lastimado a las personas de su barrio. Crecen como personas que realmente solo causan daño alrededor. Si están cerca de alguien, lo van a lastimar. Estos jovencitos siguen creciendo y llegan a meterse cada día en delitos más grandes y peores. Y un día toman la decisión de hacer un asalto grande. Van a entrar a una casa y la van a robar. Saben que esa casa es de alguien muy poderoso, muy rico, y dicen que hay una oportunidad para hacer el robo. Y entran en esa casa y descubren que ahí está el hijo del dueño de la casa. Y pues lo que deciden hacer es matar a ese muchacho. Matan a ese jovencito y pues tratan de huir, pero luego son capturados. Estos hombres han cometido delitos toda la vida, son malvados, son dañinos, han afrentado a todas las personas que están a su alrededor, y en este último golpe lo que hacen es matar al hijo de esa casa. Pues a estos hombres los ponen presos y están esperando el veredicto, están esperando un tiempo para poder saber cuál va a ser su condena, pero desde el primer momento están presos, no pueden salir, no pueden escapar, están ahí. Pero son hombres acostumbrados al mal, es lo único que saben hacer el mal, hacer daño. Entonces se ocurre en su cabeza una idea: vamos a escapar de esta cárcel. Se nos ocurre una forma de escaparnos y empiezan a cavar un túnel. Y van buscando la forma de sacar los restos para que nadie se dé cuenta, y pasan meses cavando el túnel. Y cada vez están más avanzados y cada vez ellos están más tranquilos y pensando: pronto vamos a ser libres, pronto vamos a salir de esta condena que tenemos sobre nosotros. Y están cavando y cavando y cavando, y resulta que llega el día donde dicen: es el momento de subir, estamos lo suficientemente lejos de la prisión y apenas subamos, solamente rompemos arriba y ¿qué va a suceder? Vamos a estar libres. Pues resulta que cuando abren el roto y pueden salir, dan justamente en la sala de juicio. Y resulta que el juez que está ahí delante y que era la persona que tenía que juzgarles, era el papá del niño que habían matado, del hijo que habían matado. ¿Qué piensan que va a suceder con estos hombres que pensaban ser libres por sus propios métodos y escapar? Y se dan cuenta que su ruta de escape realmente los llevó ante el juez, que es el mismo padre de aquel hijo a que mataron. Bueno, esta es una ilustración, no la van a encontrar en ningún periódico porque la estuve formando en estos minutos. Pero esa es la ilustración de un ser humano intentando salvarse por sus propias obras. Esa es la ilustración de un hombre queriendo hacer todo lo posible para escapar, creyendo que va a poder obtener la salvación, la liberación, el rescate, y simplemente está intentando todo por sus propios medios, pero al final se va a dar cuenta que se va a encontrar con el juez del universo y que lo va a juzgar porque toda la vida ha afrentado a ese que es su hijo. ¿Y qué creen que recibirán aquellos que han intentado por todos los medios escaparse del juicio de Dios, y cuando se presenten delante de Dios, qué van a recibir? Juicio, condena. Toda persona que se muera y no esté en Jesucristo, no esté identificado con Jesucristo, sino que piense que por sus propios medios, por su propia bondad, aún por su propia religión, pueda obtener la salvación, al final se encontrará con el juez del universo, y el juez del universo le dirá estas palabras: apartaos de mí, jamás os conocí. Ustedes dijeron muchas cosas, ustedes asistieron a la iglesia, ustedes hicieron milagros, ustedes hablaron, dijeron mucho,
pero jamás los conocí, jamás tuvieron una relación conmigo, jamás me siguieron como su Señor y Salvador. Así que apártense de mí porque no los conozco. Y realmente esta es una declaración que hace temblar. Cuando alguien piensa y dice, ¿cuál será el veredicto cuando yo me presente delante de Dios? ¿Qué diría el Señor? Él podría decir, sí, tú has sido un discípulo fiel, tú fuiste alguien que nació de nuevo, que experimentó la obra de la regeneración, tú fuiste alguien que vivió para Jesucristo, o Él podría decir lo mismo de ti, jamás te conocí. Tú hiciste externamente todo lo que parecía religioso, pero jamás amaste a mi Hijo Jesucristo, pues tú serás contado con aquellos que lo mataron y por los cuales nadie pagó por esa deuda. Y el juicio será eterno, porque la afrenta fue contra su Hijo. Este pasaje sigue hablando de lo que hablamos la semana pasada, porque está conectado con la historia del joven rico. Y miren lo que dice Marcos capítulo 10, del versículo 23 en adelante. El joven rico ha dado la espalda a Jesús y miren lo que sucede. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo alguien puede salvarse entonces? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Oremos. Padre, te suplicamos que hagas una obra en medio nuestro. Y gracias por lo que vienes haciendo, de llevar a muchos a ese desespero de necesitar a un Salvador. Padre, porque ese es el lugar justamente donde debemos llegar. Un lugar donde vemos nuestra propia situación espiritual y solamente podemos decir, estoy en bancarrota, si tú no me salvas no hay nada que hacer. Padre, yo te suplico que ese sea el corazón genuino de todos los que estamos en este salón. Una súplica intensa, reconociendo genuinamente que a menos que Jesucristo nos salve, no hay nada que hacer. Padre, si tú no nos salvas a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, no hay opción de escapar, Señor. Si tú no nos rescatas, si tú no nos das una vida nueva, si tú no nos das un nuevo corazón, Señor, no hay nada que hacer. Así que por favor, rescata almas, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Y sé que hay corazones que están angustiados, suplicando por salvación, Señor. Así que por favor, escúchales y dales vida nueva. Te pido esto en el nombre de tu hermoso Hijo, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Amén. Vamos a ver este texto en 3 secciones y la primera sección es la incapacidad humana para obtener salvación. La incapacidad humana para obtener salvación. Y miren el versículo 23, dice, Jesús mirando en derredor. Y recuerdan el contexto que hemos estado viendo, pues el joven rico se acaba de ir y el Señor Jesús está con sus discípulos y empieza a mirar alrededor. Está ahí y los discípulos seguramente están sorprendidos ante la situación, pues no saben el Señor Jesucristo qué le va a decir. Pero este joven acaba de marcharse y está abandonando su única posibilidad de ser salvo,
su única posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Y miren que el joven rico había preguntado, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Tenía un interés, pero no era su máximo interés. Había cosas que valoraba más en esta vida, sus riquezas, sus posesiones, así que sí tenía interés por las cosas espirituales, por saber cómo podía tener la vida eterna, pero no era su máximo interés. Y no existe otra manera de ser salvo fuera de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el sol, en esta tierra, en los cuales se pueda ser salvo fuera de Jesucristo. Es lo que dice Hechos 4:12. Y ahora Jesús está mirando alrededor y seguramente está viendo con asombro, está viendo el asombro más bien de los discípulos que deben estar ahí como, este joven, ¿qué hizo? ¡Qué locura! Y ellos están reflexionando y diciendo, pues el Señor también nos llamó a nosotros y nosotros lo hicimos, pero están sorprendidos. Seguramente están atónitos por el rechazo de este hombre, pero también deben estar sorprendidos por la radicalidad de Jesús. Jesús simplemente ve que lo deja ir y ellos están atónitos. Pero mire lo que continúa diciendo el versículo 23. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y miren que Jesús lleva explicándoles por varios versículos, por varios capítulos desde nuestra lectura, lo que tienen que hacer para entrar en el reino. Debían despojarse de cualquier dependencia que tuvieran en este mundo y aferrarse completamente a Dios. Como un bebé que depende de sus padres, así el cristiano debe depender completamente de Dios para su salvación. Los discípulos aún están viendo a este joven marcharse y Jesús les dice: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Pero la pregunta que nos surge es: ¿por qué dice Jesús que es tan difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué es difícil para una persona con muchas posesiones entrar en el cielo? Bueno, yo creo que el razonamiento es el siguiente: si una persona tiene muchas posesiones, es posible que tenga más tentación a aferrarse a todas esas posesiones, como una fuente de su seguridad, como una fuente de su fortaleza en este mundo, como una fuente que lo define como lo que es en esta tierra. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: las riquezas pueden convertirse en una tentación en la cual una persona se aferre demasiado a ellas, y entre más riquezas tenga, entonces ¿qué? Tiene mayor tentación de aferrarse a esas riquezas y rechazar a Jesucristo como su único medio de salvación. Es lo que está diciendo. Si una persona tiene muchas posesiones, puede estar más tentado a poner su confianza en esas cosas y aferrarse a ellas en vez de confiar plenamente en Dios. Es lo que dice el Señor. Ese es el razonamiento. Si lo vemos de otra manera, el punto aquí es que solo puedes entrar en el reino de los cielos si Jesucristo es el Señor de tu vida. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si Jesucristo no es su Señor. Y si tengo otro Señor aparte de Jesucristo, entonces Él no puede ser mi Señor. Lo que plantea el Nuevo Testamento es que no se puede tener varios señores. Algunas personas en sus empresas donde trabajan tienen varios jefes. Entonces piensan que en el reino de los cielos es lo mismo. Bueno, Jesucristo es mi Señor y el dinero también es un poquito mi Señor. Se puede los dos. No, el Señor dice que solamente aquellos que sirven y se rinden completamente ante el Señor Jesucristo son los que pueden ser salvos. ¿Por qué el dinero es tan tentador y nos aleja del reino de los cielos? Porque consume nuestros pensamientos, consume nuestros sueños, nuestros anhelos. Y el Señor Jesucristo dice: si yo no soy tu Señor, sino que algo más es tu Señor, no puedes entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y continúa diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor está siendo muy claro y está diciendo que si alguien tiene otro señor, va a despreciar al otro. Y las riquezas son algo que es muy tentador. Realmente es tan impactante como la Biblia presenta las riquezas, porque lo presenta como lo que la persona realmente puede llegar a despreciar a Jesucristo por aferrarse más a las riquezas. Y lo presenta tanto y habla tanto de las riquezas porque es una tentación tan fuerte para todo ser humano que el Señor lo enfatiza y está
está viendo irse a ese joven rico y les dice, este hombre ha decidido abrazar a su otro señor y ha despreciado a Jesucristo. Aparentemente quería saber de Dios, aparentemente quería conocer de las cosas espirituales. Podríamos ponerlo en términos de hoy en día, pues se estaba acercando a la iglesia, estaba asistiendo, estaba yendo a la iglesia correcta, estaba yendo donde Jesucristo a preguntar, pero prefirió seguir aferrándose a sus riquezas. Digámoslo de una tercera manera, para entender el racionamiento claro de Cristo. No puedes entrar en el reino de los cielos si no eres un discípulo de Jesús. Y no puedes ser un discípulo de Jesús si algo más es tu Señor. Un comentarista lo dice de la siguiente manera: tan poderoso es el control que tienen las riquezas materiales sobre el hombre natural que está completamente atenazado por su encanto embrujador. Y ello le impide que logre la actitud de mente y corazón necesaria para entrar en el reino de Dios. Eso dice Hendrickson. Es difícil para un rico entrar en el reino porque tiene muchas más cosas en este mundo para aferrarse que lo que pueda aferrarse a Jesucristo. Y quiero hacer una aclaración. Por supuesto que los ricos son más tentados a amar las riquezas, tienen más de qué aferrarse. Pero quiero decirles algo, una persona pobre también puede amar el dinero. Y lo ama tanto porque no lo tiene y está siempre soñando cuando lo tenga. El rico puede aferrarse a esas múltiples posesiones que tenga, pero el pobre también puede estar aferrado al dinero, uno que no tiene, pero está aferrado a él. Lo ama. Por eso principalmente no se trata de cuánto dinero hay en la cuenta bancaria o en la billetera, se trata de cuánto dinero hay en nuestro corazón. Ese es el punto. Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos porque tiene muchas cosas a las cuales aferrarse y eso lo puede llevar a despreciar a Jesucristo por aferrarse a sus posesiones. Qué interesante cuando pensamos en la riqueza y somos sinceros, estamos aquí hablando con sinceridad. ¿Qué pensamos todos? Alguien está diciendo, no, pues mejor ser pobre. Oh, todo el mundo está pensando mejor que tuviéramos más. Mejor tener un poco más de lo que tenemos. Y comúnmente, ¿cómo vemos el dinero? Como una ventaja, ¿no? Pues qué bueno, si hay un poco más de plata, pues qué bien. Si entra un poco más de dinero, pues mejor. Pero en términos del Señor Jesucristo, Él dice, ¿saben qué? En términos espirituales puede ser una desventaja. Puede ser una desventaja. Puedes estar más estorbado para entrar en el reino de los cielos si estás demasiado aferrado a las riquezas. Es lo que está diciendo el Señor. Cuidado con las riquezas, pues pueden convertirse en algo en tu vida que es tan deseable para tu alma que te aferres a ellas y eso te impida aferrarte a Jesucristo. Ese es el punto del pasaje. Y como vimos hace unos minutos, puede pasar con un hombre rico, pero también puede ser con un hombre pobre que ama las riquezas y que se aferra a ellas y no a Jesucristo. Miren el versículo 24. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Los discípulos se sorprendieron. ¿Y por qué los discípulos se sorprendieron? ¿Saben por qué? Porque el contexto de aquella época era muy similar al contexto de nuestra época. Comúnmente las personas que eran ricas, pues eran vistas como alguien que estaban recibiendo el favor de Dios. Entonces ellos estaban en un contexto donde los ricos, los poderosos, donde este hombre rico era justamente el modelo del hombre espiritual, del hombre de Dios, y al cual Dios le había dado muchas pertenencias. Las personas que estaban alrededor podían ver a este joven rico y decir, pues este es el modelo de salvación. Un hombre espiritual que cumple con todos los mandamientos y Dios le ha bendecido abundantemente con dinero. Pero el Señor piensa de otra manera. Aquí Jesús les está diciendo que más bien ese joven estaba en una desventaja espiritual. Pregunta, ¿son las riquezas malas? No necesariamente. Dios las usa para proveernos, para lo que necesitamos, para comprar comida, para tener un techo, para cubrirnos. El Señor utiliza el dinero, realmente el dinero es neutro. El problema está en nuestro corazón. Y si el dinero es nuestro Señor o Jesucristo es nuestro Señor. Y eso es lo que cada uno puede preguntarse. El punto es que el dinero es muy tentador y puede atrapar nuestra atención a tal punto que descuidemos nuestra alma. Podemos estar tan concentrados en lo que está pasando en nuestra situación financiera en este momento
que empezamos a descuidar nuestra alma. Ese es el punto. El dinero nos distrae fácilmente y todos lo hemos experimentado, me imagino, pensando en cuentas, haciendo cálculos, sueños de cuánto podríamos obtener. El anhelo de dinero puede llevar a algunos a cometer pecados para obtener ese dinero, haciendo algo ilícito, engañando, no siendo recto. Y la Biblia muestra a la relación de Dios con su pueblo como una relación de matrimonio. Recuerdan que hay varias ilustraciones donde el Señor es el esposo y su pueblo es su esposa o su iglesia es su esposa. Y es interesante porque el Señor muestra que el amante más tentador para el pueblo de Dios es el dinero. En términos de un matrimonio, lo que el Señor está diciendo es: yo soy su Dios, yo soy su esposo, ustedes son mi esposa. Y el amante más tentador para el pueblo de Dios es el dinero. Ese es el amante por el cual el pueblo de Dios puede llegar y darle la espalda por momentos, si es verdadero pueblo, y si realmente no es, sino que están engañados, pues dar la espalda completamente e irse detrás de él. Nos gusta tener dinero, ¿por qué? Porque nos hace sentir seguros. Cuando hay más dinero en la billetera, cuando hay más dinero en la cuenta, ¿qué? Pues se siente mejor porque estamos más seguros. Pero yo he tratado de analizar qué es lo que pasa y me he dado cuenta que realmente no queremos orar la oración del Padre Nuestro. ¿Saben? No nos gusta decir: Padre, dame el pan de cada día. ¿Qué nos gusta? Que en la cuenta haya algo suficiente para los años por venir y que estemos seguros ahí. Y en un sentido estamos diciendo: no quiero clamar a ti, dame el pan de cada día. Sabes que yo lo tengo asegurado por varios años. Y no estoy diciendo que no hay que ahorrar, no estoy diciendo que no haya que ser organizados con el dinero, no me malentiendan, pero el punto es que el dinero se puede convertir en una fuente de seguridad, y el Señor dice: si tu fuente de seguridad es el dinero, me estás despreciando a mí, y al despreciarme a mí, no perteneces al reino de los cielos. Miren el versículo 24. El Señor sabe que la tentación es fuerte y usa el caso de este joven para advertir. Pero Jesús, más adelante en el versículo 24 dice: pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. El Señor está ahí meditando y les dice: qué difícil es. Versículo 25: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Jesús va a poner las cosas más difíciles aún. Es imposible que alguien entre en el reino de los cielos. Y pone un ejemplo en el versículo 25, una ilustración para mostrar la imposibilidad que el ser humano en general tiene para entrar en el reino de los cielos, para ser salvo, para ir al cielo. Y miren el ejemplo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Y hay personas que han tratado de suavizar este versículo una y otra vez, diciendo: bueno, no está hablando de un camello, tal vez en griego no es camello sino cable, y se ríen, pero sí es lo que algunos han dicho. Tal vez no es una aguja, sino que había una puerta en Israel que le llamaban la aguja. Entonces el camello, pues le quitaban la carga y el camello tenía que entrar agachado para que pasara, y pues era muy difícil, pero pasaba. Eso no es lo que el Señor está diciendo acá. Él no está diciendo que era algo muy difícil. Cuando está llegando al versículo 25, está pasando de decir que es difícil a decir que es algo que imposible. ¿Y por qué sabemos que es eso? Por la reacción de los apóstoles, que llegan a decir: pues entonces, ¿quién puede ser salvo? Es imposible. Y Jesús va a enfatizar lo mismo: es imposible. El punto, ¿cuál es? El camello era el animal más grande conocido ahí en Israel, y el Señor lo está pensando muy bien. El animal más grande que conocen, el camello, ¿cómo puede entrar por el ojo de una aguja? Pues ¿qué es? Imposible. No está diciendo que el camello más o menos va a entrar raspando. A veces yo le pregunto a la gente: bueno, ¿usted va a entrar al cielo? Pues yo entro raspando, algunos dicen. Mire, usted no entra al cielo raspando. Nadie entra al cielo raspando. Usted entra completamente justificado en Jesucristo, o usted no entra.
porque no entramos en nuestros medios. Por nuestros medios es como tratar de meter el camello por dentro de una aguja. Imposible, no puede suceder. Por nuestros medios no podemos ir al cielo. Así que si yo le pregunto si usted va a ir al cielo, la respuesta es sí o no. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? ¿Cristo es su abogado, sí o no? ¿Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, sí o no? ¿Usted es un discípulo de Cristo, sí o no? La respuesta es sí o no. No entramos más o menos. Esa es una perspectiva católica, pensando que, bueno, yo he hecho más cosas buenas que malas. No funciona así. Es todo o nada. Es todo o nada. Un camello medía más de 2 metros, algunos. Y por supuesto no pueden entrar por una aguja. El punto aquí es que, desde la perspectiva humana, es imposible entrar en el cielo. Miren el versículo 26. Ellos se asombraron aún más diciendo, entonces ¿quién podrá salvarse? Si es imposible ser salvo, ¿quién puede salvarse? La respuesta de los discípulos nos muestra que entendieron el punto. Y Jesús lleva una serie de sermones, una serie de enseñanzas a sus discípulos, donde ellos están llegando al punto a preguntarse cómo es que alguien entonces puede salvarse. Y quiero decirles algo, me parece hermoso leer las Escrituras y ver que vamos en Marcos, en este punto donde los discípulos están llegando a preguntar, entonces ¿cómo alguien puede ser salvo? Y saben, esta semana he hablado con personas que me han preguntado lo mismo y que están sentados en este lugar y que están llegando a un punto de desespero así. Estoy escuchando la predicación domingo tras domingo, viendo lo que significa ser un verdadero cristiano, y la única conclusión a la que llego es que parece imposible, no sé qué hacer. Y están tal vez desesperados, pensando, viendo su pecado, diciendo, pero está tan alta esa muralla, ¿cómo puedo traspasarla? Y el punto es que ninguno puede hacerlo en sus propios medios. Lo único que pueden hacer es clamar a que el Salvador los lleve a ese reino. Suplicarle que Él sea el que les dé vida nueva, les dé un nuevo corazón. Algunos están tal vez pensando, bueno, voy a empezar a hacer todo lo que hacen los que parecen cristianos verdaderos. Voy a tratar de imitar, voy a tratar de forzar esas buenas obras. ¿Cómo hablan? ¿Qué dicen? Y están tratando de forzar, de parecer cristianos maduros, pero no hay un nuevo nacimiento adentro. Y eso es peor y más frustrante, porque usted lo que se convierte es en un actor, en un fariseo, cuando sabe que adentro no hay un amor por Jesucristo. Ellos se asombraron diciendo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Otros dicen esta frase comúnmente acá: cada domingo salgo golpeado después de cada sermón. Pero ¿saben qué también dicen? Pero percibo que el Señor está haciendo algo en mi alma y mi familia. Varios están llegando a la conclusión de que realmente es imposible ser salvo. Y si usted ha estado experimentando esto, si usted es de aquellos que yo estoy describiendo, pues quiero decirle algo, yo creo que va por el camino adecuado. Y es posible que se sienta duro y feo al principio. Y muchos de los que estuvimos en iglesias cristianas toda la vida y por fin venimos a la verdad, eso es lo que se experimenta al principio. Y realmente el resto de la vida peor. Porque cuando vemos nuestro pecado y vemos la gloria de Jesucristo, pues cada vez digo, Señor, ¿cómo puede salir aún esto de mi corazón? ¿Cómo puedo pensar esta necedad si yo soy tu hijo? Pero cuando el Señor está en ese proceso de salvar realmente a alguien, la persona está desesperada y está viendo su condición y dice, pero ¿por qué sigue saliendo esto de mí cuando no quiero vivir más así? Y tal vez usted está desesperado en este momento, pero es justamente la oportunidad para suplicar y decirle, Señor, sálvame, te necesito, rescátame. Lo he intentado por todos los medios, aún hasta he querido aparentar ser cristiano verdadero, sálvame, dame un nuevo corazón. A ese punto estaba llevando el Señor a los discípulos y ellos lo estaban entendiendo muy bien. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Parece que nadie. ¿Es posible entrar en el reino de los cielos? Es la pregunta y les voy a dar la respuesta. Es imposible
para el ser humano por sí mismo ir al cielo. Es imposible ir al cielo. Y algunos están ahí con una lucha más interna, pero me dijeron que era por el libre albedrío, que yo tomo la decisión. No, Dios decide salvar, y al que está en el foso del pecado, el Señor descubre su mano y mete la mano en el fango y lo saca de ahí y lo rescata. Y cuando usted está clamando y suplicando, y usted desde su perspectiva dice, bueno, yo estaba buscando al Señor, yo fui, yo supliqué, pero saben, después el Señor le dice, yo te estaba buscando, y tú me buscaste porque yo te busqué primero, porque yo estaba haciendo algo. Y algunos están pasando por pruebas y dificultades, y el Señor los está acorralando a tal punto que solo puedan mirar a Jesucristo. Y algunos están viendo esa situación difícil como lo más duro de su vida, pero el Señor justamente está ordenando todo eso para llegar a un punto donde digan, necesito a Jesucristo, sálvame por favor. No encuentro satisfacción en nada más en este mundo. Es solo Jesucristo. Así que es imposible para el ser humano por sí mismo ir al reino de los cielos. Y eso nos da paso a nuestro segundo encabezado, segundo punto, la omnipotencia de Dios para obtener la salvación. El primer punto fue la incapacidad humana para obtener salvación, y el segundo punto es la omnipotencia de Dios para ofrecer salvación. Y ya vimos en el primer postulado que es imposible para el ser humano llegar por sí mismo al reino de Dios, pero miren, la respuesta es esta: para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que Jesucristo les va a explicar. Claro, para ustedes es imposible, porque ustedes no se pueden salvar, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede salvar a cualquiera. Ese es el punto. El ser humano no puede salvarse por sí mismo, necesita depender de Dios para que Dios lo salve. Pongámoslo en otros términos: si estás muerto espiritualmente, necesitas la intervención divina. Algo fuera de este mundo tiene que entrar en este planeta y darte vida nueva. Se necesita una ayuda externa. El ser humano no puede salvarse por sí mismo, no tiene la capacidad por sí mismo. Necesita algo más. Y ustedes encuentran la respuesta de psicólogos, psiquiatras. No, necesitas ver la respuesta en tu interior, encontrar las respuestas dentro. Necesitas escuchar la voz de tu corazón. Por escuchar la voz de tu corazón es que estás como estás. No necesitamos una intervención de afuera, algo fuera de este planeta que nos salve, que haga una obra milagrosa. Algunos dicen que no creemos en los milagros. Sí creemos en los milagros, y el milagro que Dios está haciendo hoy en día es resucitar muertos espirituales. Porque ¿qué es un milagro? Esto lo he definido en otras épocas, pero hay personas que utilizan la palabra milagro de manera ligera. Llegó temprano, uy, qué milagro. Pues a veces parece, pero eso no es un milagro. O alguien tenía un dolor de cabeza y, pues vamos a orar aquí, y se le quitó el dolor de cabeza. O un milagro, se le quitó el dolor de cabeza. Esos no son los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios sobre este planeta, donde se rompen las leyes naturales de este planeta. Por eso es un milagro, porque cuando alguien veía un milagro, decía, esto es imposible naturalmente. Dios tuvo que intervenir, o una fuerza fuera de este planeta tuvo que intervenir. Esto es algo no natural, esto es algo imposible para los hombres. Había una persona que nunca había caminado, que tenía seguramente sus músculos contraídos, y de un momento a otro se levanta por un milagro y sus músculos empiezan a restaurarse y puede caminar perfectamente. Un hombre que nunca había caminado sabe caminar en un instante. ¿Cómo sucede eso? Eso es un milagro. ¿Por qué hoy a todos le llaman milagro? Porque rebajaron la definición de milagro, pero eso no es un milagro. Un milagro es una intervención de Dios fuera de este planeta para cambiar y romper las leyes naturales. Que está el mar y el mar se abre en dos para que un pueblo pase por la mitad. Eso es un milagro. Que hay un ciego y el ciego ahora puede ver. Eso es un milagro. Un milagro no es que dicen, ahí usted tiene dolor de cabeza, y de pronto sigue con el dolor de cabeza, pero como usted se sugestionó que era el milagro,
No, un milagro es algo que rompe las leyes naturales. Y si ustedes me preguntan cuál es el milagro que Dios está ejecutando hoy en día, es que hay un muerto espiritual que vuelve a la vida. Nadie puede nacer de nuevo a menos que una intervención divina venga y le dé nueva vida. Y ese es el punto, la omnipotencia de Dios para ofrecer salvación. Miren el versículo 27. Mirándolos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Por qué es imposible para el ser humano salvarse por sí mismo? Esa es la pregunta. Y quiero que aprendamos teología juntos esta mañana. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Romanos 5:12. ¿Por qué es imposible para el ser humano salvarse por sí mismo? Contestemos esa pregunta. La respuesta es la siguiente, y es un concepto teológico. Es imposible para el ser humano salvarse por sí mismo porque está muerto espiritualmente. La muerte espiritual. Es un concepto para los que están tomando nota ahí. La muerte espiritual. Esa es la condición humana. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que en este planeta Tierra entró el pecado a través de un hombre. ¿Recuerdan? Adán y Eva pecaron, pero principalmente Adán como representante de la humanidad, es a través de él que entró el pecado en la humanidad. Y a partir de ahí los hijos de Adán y Eva, ¿qué? Nacieron con una naturaleza pecaminosa. Y los hijos de ellos con una naturaleza pecaminosa. Y de allí en adelante todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente. Toda persona nace muerta espiritualmente. Usted ve al bebé recién nacido y lo ve así bien repopochito, lo ve bonito, coloradito, pero está muerto espiritualmente. No tiene vida espiritual. Está muerto y apartado de Dios en sí mismo. Y el niño peca por naturaleza. Y los que tienen hijos pequeños recuerdan eso. Empiezan a pecar sin que nadie les haya enseñado ciertos pecados. Y uno dice, pero este niño ¿de dónde sacó eso? Uno le enseña unos pecados, pero ellos vienen con otros. Yo recuerdo a Santi, y hago esto porque está chiquito y no está acá, cuando esté grande no voy a utilizarlo en las ilustraciones. Pero recuerdo a Santi que un día se le quedó el pie en la cuna. Y entonces lloró para que lo sacara. Y se lo saqué, pero a partir de ahí él dijo, cada que medio meto el pie aquí puedo llamar a que me rescaten. Y empezó a manipular desde pequeño, porque metía solo los dedos y ya llamaba como, auxilio. Manipulando desde pequeñito. Nadie le había enseñado eso. Él desde adentro lo trae. ¿Por qué? Por la muerte espiritual, por la depravación total con la que vienen los seres humanos. Estar muerto espiritualmente es el resultado del pecado de Adán y Eva, que pecó y de ahí en adelante nos heredó esa descendencia de naturaleza pecaminosa. El pecado original nos infectó a todos y nos infecta no solamente a todos, sino que nos infecta a todo. Nuestra mente, nuestros pensamientos son dañinos, son perversos. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Usted a veces dice, pero ¿por qué pienso esto? Y usted a veces está queriendo culpar, no, de pronto es un demonio que me está poniendo estas ideas. No, su naturaleza sola es suficiente para crear todo eso malo. No está nadie echándole nada ahí. El diablo ya entró ahí, tentó a Adán y Eva y aparte de ahí fue suficiente. Por supuesto, creo que los demonios están enseñando falsas doctrinas, utilizando falsos maestros, pero no siempre que viene una idea pecaminosa usted puede decir, un demonio me la puso. Yo no creo que los demonios pueden hacer eso. Su propia naturaleza pecaminosa le permite que sus mentes, nuestras mentes están dañadas, están corruptas, tienden a lo malo, tienden a las malas ideas, al pecado. El cuerpo está contaminado por la naturaleza pecaminosa, por eso nos enfermamos, por eso llegamos a la muerte. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos no hubieran muerto jamás, pero debido a que pecaron entró la muerte en la humanidad.
Y por eso nos morimos. Cuando alguien se muere, es un recordatorio de que el pecado entró en este mundo. Las emociones están dañadas, los deseos, todo en nosotros está dañado por la naturaleza pecaminosa. Esa idea de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe es antibíblica, falsa. El hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace malo y la sociedad lo va desviando a cierta clase de pecados. Pero todos somos pecadores, todos fallamos delante de Dios. Es posible que en la familia que usted nació pues tienen ciertos pecados, todos son chismosos, usted es re chismoso. Porque ahí está usted y eso fue en lo que lo desviaron, ¿sí? Pero puede ser cualquier cosa. Ya que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe, sino que nacemos malos y nuestra naturaleza continúa ahí y nos inclina al pecado y a alejarnos de Dios. Y aquí tenemos que aclarar esto porque hay personas que a veces no entienden esta realidad y dicen, no, pero yo conozco una vecina y esta vecina sí es como buena, no es cristiana, no cree en Cristo, pero pues, la viejita es bien. Y hace galletas para los vecinos y... Miren, nadie, aparte de Jesucristo, tiene una naturaleza renovada y nueva. Todos estamos muertos en delitos y pecados por sí mismos. Nadie es bueno, es lo que dice Romanos capítulo 3, porque usted piensa, ¿hay alguien bueno en sí mismo? ¿Hay alguien que pueda hacer lo que agrada a Dios? Miren lo que dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Así que esa persona que usted pensaba, no, este sí era bueno, la Madre Teresa de Calcuta esa sí fue buena. No, la Biblia dice que ni hay uno, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3 versículo 11, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted en su mente piensa, no, yo sí he hecho lo bueno por mí mismo. No hay ni uno solo. Esa es la naturaleza. Entonces, ¿en qué sentido estamos muertos espiritualmente? Que naturalmente desobedecemos a Dios y sus mandatos. No tenemos un deseo natural por la palabra y por orar genuinamente. Nuestra tendencia natural es amar lo creado en vez de al Creador. El corazón muerto se deleita en sí mismo y en reclamar sus derechos. El muerto espiritual no entiende las cosas espirituales, ni tiene afectos verdaderos por Dios. Está muerto y no tiene la capacidad de vivir por sí mismo. Puede ser religioso, pero su religión no brota de amor por Dios. Puede haber alguien que sea muy religioso, que intenta, que hace, que está metiéndole, echándole ganas a intentar cumplir todos los mandamientos, pero ni siquiera eso es una muestra de vida verdadera. Muchas veces hay personas que están haciendo todo eso para ser elogiadas, o personas que hacen obras de caridad para mostrar cuánto dieron. ¿Quién es el más filántropo de hoy en día? Y muestran ahí sus cuentas de quién donó más. Pero hay un segundo término teológico. Si el primero es la muerte espiritual, el segundo término teológico para los que están tomando nota es la regeneración. La regeneración, y miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Qué es la regeneración? Esta es la doctrina que enseña que hay una obra sobrenatural y milagrosa que Dios hace sobre los incrédulos para darles una nueva naturaleza y hacerlos nacer de nuevo. ¿Qué es la regeneración? Que Dios interviene y a esos muertos espirituales que describimos hace unos minutos, Dios le da vida espiritual. Un día decide tocarlos y regenerarlos, volverlos a la vida, o más bien darles vida por primera vez espiritual. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2 del versículo 4 en adelante, o desde unos versículos antes más bien. Y Él os dio vida a vosotros. Miren el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Le está hablando a la iglesia en Éfeso y les dice, Dios les dio a ustedes vida. ¿Pero por qué? Porque ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Miren el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo.
conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. Dice, ustedes antes vivían en sus deleites, en sus pecados. Esa era su vida antes, pero Dios les dio vida. Y ustedes vivían antes para satisfacer los deseos de Satanás en este mundo. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos que se mantienen en ese pasado, que están aún en la vida de muertos espirituales, lo único que les espera es la ira de Dios. Los muertos espirituales, si se mueren en su cuerpo físico, muertos espirituales, ¿qué les va a suceder? Van a recibir la ira de Dios. Esas son las dos categorías en este mundo. Hay muertos espirituales y hay personas regeneradas por el poder de Dios. Miren lo que continúa diciendo el versículo. Ustedes estaban en los deseos de la carne, de la mente, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y miren el versículo 4. Y la palabra pero es una palabra hermosa en la Biblia. A veces dirán la palabra pero, tan sencilla. Sí, porque eso era lo que eran ustedes. Pero, miren el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que os amó, aún cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Entonces, ¿qué se necesita? Que hay un muerto espiritual, se necesita que Dios intervenga sobrenaturalmente y le dé vida a ese muerto espiritual. Que ese muerto pase a la vida. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba muerto? Habían pasado varios días y Jesús llega y a hablar con sus hermanas y Jesús dice, abran la tumba. ¿Y qué dicen las hermanas? No, está hediendo, está podrido, ya está podrido. El Señor Jesucristo dice, abran la tumba. ¿Y qué le dijo Jesús? Lázaro, ven afuera. Lo llamó. Y saben, eso que sucedió con Lázaro, en un sentido es lo que necesitamos hoy. Aquellos que están aquí, necesitamos el llamado irresistible de Dios que dice, ven a mí. Y cuando Dios llama a un muerto espiritual, ¿qué sucede con ese muerto espiritual? Vive, se despierta. ¿Qué pasó con Lázaro cuando Jesús lo llamó? Se paró y salió de la tumba. Aunque estaba muerto, aunque se estaba pudriendo, el llamado de Jesucristo es irresistible. Cuando desea salvar a alguien, lo llama y lo salva. Y esa persona puede estar en lo más podrido en ese momento, pero si el Señor lo llama, esa persona vive y puede ver su propia condición y puede reconocer que necesita un Salvador y arrepentirse. Y eso es lo que necesitamos, que Jesucristo haga un llamado sobrenatural para rescatar muertos espirituales. Algo similar sucede en la regeneración espiritual. En el tiempo adecuado, para aquellos que el Señor va a rescatar, Él los llama y los levanta de entre los muertos. Y uno que ha vivido por décadas como un muerto espiritual, en un instante comienza a vivir. Y es hermoso nacer de nuevo, porque ¿saben qué sucede cuando alguien nace de nuevo, cuando es regenerado? Miren, su sistema nervioso espiritual comienza a funcionar. Ahora es consciente de su pecado y su conciencia le transmite señales diciendo, ya no puedes soportar esa vida de pecado que estás llevando, necesitas abandonarla. ¿Recuerdan el paralítico que fue levantado? Empezó a sentir de nuevo sus piernas y pudo caminar. Su sistema digestivo espiritual cambia. Ya la persona que ha nacido de nuevo ya no puede consumir la misma basura que consumía antes. Ya no puede comer lo mismo que comía antes. Ya ni siquiera puede ver las mismas cosas en televisión, escuchar lo mismo. ¿Saben por qué? Porque su sistema digestivo espiritual ha cambiado. Ya no soporta la basura que consumía antes. Ahora, ¿qué quiere el nacido de nuevo? La leche de la palabra no adulterada. Solamente quiere la palabra de Dios y la quiere más y más. Por eso una persona que no tiene deseo de la palabra, que no tiene deseo de escuchar la predicación, que no tiene deseo de leer la palabra, pues no puede pensar que ha nacido de nuevo. Todavía es como el hijo pródigo que puede comer con los cerdos. Sus ojos y sus oídos espirituales son regenerados.
por fin funcionan por primera vez y puede entender la verdad espiritual. No solo de manera intelectual, sino que lo puede comprender internamente. Así como Bartimeo se le dieron ojos para poder ver, así el nacido de nuevo ahora puede ver las hermosuras de Jesucristo y adorarle. Y ahora mira a Jesucristo y lo ama, y lo ve tan hermoso, y quiere amarlo más. Su sistema circulatorio está activo por primera vez. Tiene un nuevo corazón que está bombeando deseos por agradar a Dios. Ahora la persona no está pensando en cómo se agrada principalmente a sí mismo, sino que tiene un deseo por agradar a Dios. Por supuesto tiene faltas, porque aún no tiene un cuerpo glorificado perfectamente, pero su deseo interno es agradar al Señor. Se le ha dado un nuevo corazón y el Espíritu Santo está por todo su cuerpo santificándolo, cambiándolo. Sus músculos espirituales comienzan a formarse. Antes eran solo huesos secos, pero ahora la persona es vivo. Y eso es lo que pasa con muchos, realmente son como muertos secos, con falta de gozo. No tienen a Jesucristo en sus vidas. Y saben, hay muchos de ustedes que simplemente viven esta vida como muertos espirituales. ¿Han escuchado de los zombies? Pues yo creo que hay zombies, pero zombies espirituales. Personas que andan, van al trabajo, tienen matrimonios, vienen a la iglesia, pero están muertos espirituales. Son muertos vivientes. Tienen apariencia de que viven, pero internamente están muertos completamente. La obra de regeneración que Dios hace al traer un muerto espiritual a la vida es la obra más poderosa que Dios está haciendo en nuestros días. ¿Quieres ver un milagro? Mira a una persona que ha nacido de nuevo. Y saben, tal vez a ustedes algunas veces se les dificulta porque es posible que aunque ustedes hayan estado en iglesias por años, de pronto nunca han visto un nacido de nuevo. Es posible que hay muchos que no conocen lo que es un cristiano verdadero y por eso leían la Biblia y decían, bueno, lo que dice aquí es tan lejano a la realidad, pues yo no conozco gente así. Entonces se acostumbran por décadas a pensar, bueno, ese debe ser el cristianismo. Como que en esa época, sí, la gente sí se entregaba por Cristo de verdad, pero hoy en día ya no pasa. Y como no conocen cristianos verdaderos y como hay iglesias repletas de muertos espirituales jugando a ser cristianos, usted empieza a pensar, pues esa es la normalidad, eso es ser cristiano. No, esa no es la normalidad, eso no es ser cristiano. Se necesita una obra sobrenatural, Dios llamando a un muerto a la vida para que despierte. Esa es la regeneración. ¿Y significa la regeneración sinónimo de perfección? No. Aún hay pecado, aún hay remanentes de ese viejo hombre, pero ahora la prioridad es amar a Jesucristo y una lucha continua contra nuestro pecado. El versículo 27 dice, mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y terminamos con el último punto, la recompensa de la salvación. La recompensa de la salvación. Miren el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ya vemos que por el evangelio de Marcos siempre tenemos la tendencia ya a pensar mal de Pedro, ¿no? Pero yo creo que Pedro en esta oportunidad no está diciendo algo incorrecto o malo. Podríamos pensar, el joven rico se está yendo y Pedro está diciendo, pues nosotros sí lo dejamos todo, ¿no? Pero no creo que es lo que está diciendo. Más bien Pedro está reflexionando, analizando y diciendo como, pues nosotros hicimos eso que tú dijiste. Nosotros dejamos todo y te seguimos. Pedro no está siendo orgulloso. ¿Y por qué creo que Pedro no está siendo orgulloso? Porque el Señor no lo regaña con su respuesta. ¿Sí? Miren el versículo 29. Jesús le dijo, en verdad os digo. Pedro dice, mira, nosotros hemos dejado todo por seguirte, Señor. Esa es la realidad. Y el Señor le contesta en el versículo 29, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Nadie, ni uno solo, que haya dejado casa o familiares por causa de Jesús y por proclamar el evangelio, que se quede sin la recompensa que Dios tiene reservada.
Yo creo que aquí hay un énfasis evidente para aquellos que son llamados al ministerio y que salen como misioneros, que pueden dejar sus familias, sus casas, pero yo creo que en general aplica para el creyente en general, que está dispuesto a dejarlo todo si es necesario por seguir a Jesucristo. En siglos pasados, en la iglesia antes, cuando un misionero se iba de su casa para irse de misiones a otro país, ¿saben cómo se despedían los misioneros? Pues nos vemos en el cielo. Era la forma. Sabían que se iban a ir y que la próxima vez que iban a ver a sus papás, a sus hermanos, iba a ser en el reino de los cielos. Y los papás despedían a sus hijos que se iban de misiones de esa manera. Pues en el cielo nos vamos a volver a ver, hijo. Entregaban sus vidas para la obra de Cristo. Hoy no es tan fuerte porque está Zoom, está el transporte avanzado, hasta le inventan a los misioneros de que no, que necesitan un sabático de tantos meses, pero antes nada de eso, se iba y chao, nos vemos en el cielo. Yo creo que esta promesa también aplica para todo cristiano. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué es lo que están enseñando estos versículos? No hay nada que hagas para el reino de Dios, para su iglesia, para Jesucristo, por su evangelio, que se quede sin recompensa. Mira esto tan hermoso, el Señor está diciendo, no va a haber nada que tú hagas por causa del reino de los cielos que se vaya a quedar sin recompensa. ¿Saben qué está diciendo? Yo soy Dios y yo no le quedo debiendo nada a nadie, yo no soy deudor de nadie. Y lo que hagas, por pequeño o por grande que hagas, va a ser recompensado. Y aquí es donde empieza a cambiar nuestra mentalidad, porque ese joven rico se fue a hacer más dinero y a aferrarse, pero estos hombres empezaron y dijeron, vamos a hacer tesoros en los cielos, y vivieron su vida de ahí en adelante para la recompensa eterna. Ese joven rico, si no se arrepintió, posiblemente está recibiendo juicio eterno, y luego será lanzado al lago de fuego. Pero Pedro y los discípulos están gozando de la gloria por haber seguido a Jesucristo. ¿De qué está hablando? Miren lo que dice el versículo 30. Es impactante porque dice que no reciba 100 veces, pero algunos dicen, pero eso era solamente en el cielo. Pero miren lo que dice el versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos. ¿Qué significa esto de en este tiempo? Miren lo que significa. El hombre o mujer que se entregue por la causa de Cristo perderá mucho de lo que aparentemente podría obtener en este mundo, pero Dios le dice, ¿sabes qué? No lo necesitas, yo lo proveeré y con mayor abundancia. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy convencido de esto de primera mano, cuando dice que recibirán casas y hermanos y hermanas. Eso es lo que pasa con una persona que llega a la familia de Cristo y el Señor lo regenera, que pudo haber abandonado hermanos, hermanas, casas, pero el Señor ahora le pone cientos de casas a disposición. Yo lo he vivido, mi esposa lo ha vivido. Hemos llegado a lugares donde no conocíamos a los hermanos donde nos vamos a hospedar y esas personas se convierten en hermanos fuertes en nuestra vida. Y esos que ni siquiera conocíamos llegan a ser a veces con lazos más fuertes que los lazos de sangre. Y hemos llegado a otros países donde personas que no conocíamos y es como si los conociéramos de toda la vida, porque son nuestros hermanos. El Señor literalmente nos ha dado cientos de casas. Cuando Él te pone en la familia, Dios te dice, mira, ahora te doy hermanos y hermanas, padres y madres espirituales, y tienes las casas de tus hermanos para disfrutar. Hay casas a las que yo he entrado que si no perteneciera a la familia de Dios, nunca hubiera tenido la posibilidad de entrar. Y la casa de mis hermanos es mi casa, y mi casa es la casa de mis hermanos. Y esta promesa es literal en este mundo. No hay nadie que deje algo por la causa de Cristo que yo no le voy a dar más familias, más hermanos, más amor. En la familia de Cristo, la regeneración no solamente nos da vida nueva, sino que nos da una familia de personas que han nacido de nuevo y pertenecemos a ella. Cuando alguien es regenerado, entra en una familia de salvos por gracia, la familia de Dios.
Y si un miembro sufre, todos sufrimos. Y si un miembro se alegra, todos nos alegramos. Y si un miembro tiene necesidad económica, todos salimos al rescate, porque eso es pertenecer a la familia de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo. Ahora el cristiano tiene casas por todo el planeta. Y miren lo que dice el versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. ¿Han visto que en los contratos ponen la letra pequeña? Pues esto está en el mismo tamaño del resto, sino que no nos gusta leerlo. Todo eso es lo que recibe el Hijo de Dios, una familia espiritual, casas donde compartir con otros hermanos, pero también la promesa es persecuciones. Y hay algunos de ustedes que están sufriendo persecución por causa de Cristo. Algunos que han decidido seguir a Jesucristo están experimentando persecución en sus casas, porque su mamá detesta a Jesucristo y usted ama a Jesucristo, porque sus papás no quieren seguir a Jesucristo, porque sus hermanos, sus familiares piensan que seguir a Cristo no es lo tan radical que usted está pensando, y eso lo ha hecho ahora ser perseguido por su propia familia. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te concedí una familia espiritual. Miren, necesitamos adorar a Jesucristo por su gracia, por su bondad, porque mereciendo el infierno, Él nos ha concedido una bendición grande pertenecer a su iglesia, pero también el versículo que dice, en la vida venidera, pues también recompensas. Usted y yo merecíamos la condena eterna, y el Señor, ¿saben qué dice? Que cuando usted y yo lleguemos al cielo, Él nos va a premiar. ¿Usted alguna vez ha reflexionado eso? Jesucristo dándole un premio y un honor a usted. ¿Cómo podría yo recibir un premio de parte de Jesucristo? ¿Cómo podría yo recibir un elogio de Jesucristo? Porque si yo llegué a hacer algo para Él, Él me permitió hacerlo. Y hay una ilustración que me encanta. ¿Ustedes han visto que los niños le piden plata a los papás para comprarles un regalo? Esa es la gracia de Dios. Dios nos da todo para que podamos agradarle a Él. Por eso no tiene nada de sentido jactarme y decir, yo he ganado mi salvación por mis obras. Él me dio todo lo que yo necesito para poder agradarle a Él. Él se lleva toda la gloria en la salvación de principio a fin. Él es el único que merece la gloria. Termina el versículo 31 diciendo, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El joven rico se está yendo y se veía importante, se veía poderoso en este mundo, se veía como un principal, como los primeros, pero realmente en términos espirituales era el último. Muchos que se ven como primeros en esta época, eternamente estarán como los últimos. Hermanos, ¿cómo puede ser salvo? Es la pregunta a la que llegan las personas cuando son expuestas al Evangelio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si Él hace todo, ¿qué puedo hacer? Pues la única respuesta es clamar a Él en arrepentimiento y decirle, perdona mis pecados, perdona mi maldad, y si es tu misericordia, si es tu voluntad, sálvame. ¿Recuerdan cómo clama David en el Salmo 51? Conforme a tu misericordia, es decir, no está diciendo tienes que hacerlo, está diciendo yo me arrepiento de mis pecados y yo creo que Jesucristo es suficiente, y si tú quieres, sálvame, Señor. Y el que viene con una actitud correcta, arrepintiéndose de sus pecados y genuinamente suplicándole que lo salve, si es de todo corazón, si es algo verdadero, entonces el Señor le escucha y en ese momento saca su corazón de piedra y le pone un corazón de carne que empieza a amar a Jesucristo. Clamen a Dios y supliquemos todos que el Señor sea haciendo eso en esta mañana. Amén. Oremos. Padre, suplicamos, Señor, que en tu misericordia salves a muertos espirituales, que traigas a la vida a personas que aún
pensaban que estaban vivos, Señor. Pero esos que están convencidos que están vivos, pero realmente están muertos, son los que están peor, Señor, porque están engañados. Pero convence por medio de tu Espíritu y permíteles verse espiritualmente y suplicar de lo más intenso de su corazón: sálvame, Jesucristo. Da un nuevo corazón, Señor, un corazón que te ame, que te siga, un corazón que deteste el pecado y que quiera combatir contra él. Padre, da ojos espirituales para que podamos ver las maravillas de Jesucristo en su palabra y admirarlo y amarlo. Danos oídos espirituales para entender tu palabra. Padre, danos fuerza espiritual para obedecerte. Señor, cuando tú salvas a alguien, es una obra tan poderosa que es inevitable identificarlo. Hay algunos que están confundidos, diciendo: ¿será que sí? ¿Será que no? Señor, la obra es tan poderosa que es a veces difícil dudar, porque es evidente que estás obrando en nosotros, porque empiezan a brotar deseos que no habían antes, porque pones un deseo de amar más al otro que a nosotros mismos, cuando antes solo pensábamos en nosotros mismos. También pones que cuando pecamos, detestamos el pecado y nos duele contra ti. Padre, por favor, trae personas a un nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu de arriba. Y aquellos que ya hemos nacido de nuevo, Señor, que hacemos parte de tu pueblo, ayúdanos a crecer en santificación, ayúdanos a crecer hacia la imagen de Jesucristo. Te pido esto en el nombre de nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.